La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 44 de este rompecabezas de 66 piezas, y esta pieza corresponde al libro de los Hechos de los Apóstoles. Texto introductorio al libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Y el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas, y este es el segundo tratado del mismo autor, Lucas, el médico amado. Se escribió, según algunos comentaristas, entre el año 60 al 69 después de Cristo. Y en el libro de los Hechos veremos que resucitó Yeshua, el Mesías resucitó. Estamos en la sección del Nuevo Testamento de este rompecabezas bíblico, y a lo largo de todo el Nuevo Testamento podríamos resumir la presencia o la misión del Mesías que viene a dar su vida por su pueblo. Podríamos resumir en 4 frases la misión o la actividad de Yeshua, del Rey de Reyes y Señor de Señores. En los Evangelios, la frase con la que podemos recordar la actividad de Yeshua en los Evangelios: he aquí, Él muere. En los Hechos de los Apóstoles, he aquí, Él vive. En las cartas apostólicas, he aquí, Él edifica o instruye a su iglesia, a sus elegidos de entre los 4 ángulos de la tierra. Y en Apocalipsis, he aquí, Él viene. Así que si dividimos el Nuevo Testamento en estas 4 secciones, en los Evangelios, libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas y el libro de Apocalipsis, podemos recordar estas 4 secciones del Nuevo Testamento con estas 4 frases. En los Evangelios, he aquí, Él muere. En los Hechos de los Apóstoles, he aquí, Él vive. En las cartas apostólicas, he aquí, Él edifica. Y en Apocalipsis, he aquí, Él viene. Libro de los Hechos, vamos a dividirlo en 3 secciones. Son 28 capítulos, uno de los libros más extensos de todo el Nuevo Testamento. Y vamos a dividirlo en 3 secciones. Capítulos 1 y 2, primera sección, con el título Levantamiento del Tabernáculo de David. Capítulos 3 al 12, con el título Hechos de los Apóstoles. Y capítulos 13 al 28, Hechos del Apóstol a los Gentiles, del apóstol Pablo. Aunque este libro se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, si consideramos que a partir del capítulo 9 ya se introduce el apóstol Pablo, y de ahí en adelante se empieza a hablar bastante del apóstol Pablo y de las actividades del apóstol Pablo y de los viajes misioneros del apóstol Pablo, entonces sería aún más apropiado describir el libro de los Hechos como el libro de los Hechos de los apóstoles, con énfasis en el apóstol Pablo, o los Hechos del apóstol a los gentiles,
ya que como veremos, todo lo que inicia en Jerusalén, como dijo Yeshua, continuaría en toda Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y qué emocionante vivir en la época del desenlace del testimonio, que Yeshua dijo que este evangelio del reino sería llevado a todo el mundo, sería anunciado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Estamos ya en el desenlace de la historia, como veremos en el capítulo final del libro de los Hechos, y bueno, pues vamos a cubrir los aspectos esenciales, los detalles esenciales de cada una de las 3 partes en las que vamos a dividir esta pieza del rompecabezas, y vámonos a la primera sección. Primera sección, detalles esenciales de esta primera sección, capítulos 1 y 2, a la que titulamos Levantamiento del Tabernáculo de David. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, que comienza de la siguiente manera. Dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, sin lugar a dudas, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue el mensaje central de la predicación de Yeshua, el reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y si se dan cuenta, esa era la esperanza de los apóstoles. Esa era la esperanza de los discípulos de Yeshua, y no nada más de ellos. Esa era la esperanza de todos los profetas, el mensaje central de todos los profetas, comenzando desde Moisés y todos los que escribieron lo que se conoce como Antiguo Testamento, o Tanaj, que es un acróstico de la palabra Torah, que significa instrucción, Neviim, profetas, y Ketuvim, los escritos. El mensaje central del Antiguo Testamento es la restauración del reino de Israel. Y pues obviamente los discípulos le hacen esta pregunta cuando él ya se está despidiendo, porque no entienden cómo es que ya se está yendo y aún no se están cumpliendo todas las cosas de las que hablaron los profetas. Y por eso le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Esa palabra poder, del griego dunamis, de la cual se traduce también la palabra dinamita. Recibirán dinamita, recibirán un poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. La misma palabra dunamis, dinamita, es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y esta palabra testigos también se podría traducir como me seréis mártires. Ustedes van a dar su vida por mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. 2 varones, el número del testimonio, 2 testigos, para que conste toda palabra de la Escritura. Y estos 2 varones, probablemente 2 ángeles o simplemente 2 personajes ahí glorificados, que sin duda representan a los 2 testigos de los que habló el profeta Zacarías, que tiene que ver también con ese testimonio de la Torah, y tienen que ver con los 2 testigos que Dios tiene de su revelación en la tierra, y es la casa de Israel, la casa de Judá, los 2 testigos del Señor, de todo lo que
dice la palabra profética más segura. Así que se presentan estos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esta es nuestra esperanza central. La esperanza central de todo discípulo de Yeshua es lo que dijeron estos dos varones vestidos de blanco, que dijeron: este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y eso es lo que esperamos cada día anhelamos que se cumpla esta profecía y que un día lo veamos descender del cielo con poder y gran gloria, y que con un toque de shofar haga volver a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Y en el capítulo 2 viene el relato de ese acontecimiento, de ese derramamiento del Espíritu Santo, que en el ámbito cristiano se ha interpretado a lo largo de los siglos como el inicio de la iglesia gentil. Y hoy, al leer de una manera sencilla, como si fuéramos niños, al leer el capítulo 2 del libro de los Hechos, podríamos corregir la idea de que la iglesia cristiana surge en Hechos capítulo 2. Con simplemente leer el texto del capítulo 2 de Hechos, nos daremos cuenta que ninguna iglesia cristiana surge en el capítulo 2 de Hechos, sino que simplemente es el levantamiento del tabernáculo caído de David, el inicio del resurgimiento de las 12 tribus que estarían reunidas y que volverían a declarar al hijo de David como el rey de Israel. Y eso es todo lo que sucede en Hechos 2. En Hechos 2 no es el nacimiento de una iglesia gentil, de una iglesia extranjera. Hechos 2 es el resurgimiento de las 12 tribus de Israel que reciben el Espíritu, como sucedió en el primer Pentecostés cuando salieron de Egipto. La única diferencia es que aquí ya no es de Egipto, aquí ya es de todas las tierras donde estaban dispersos. Y vamos a leer lo que dice para corregir lo que la Iglesia Católica ha enseñado por siglos, y vamos a corregir, vamos a restaurar, vamos a reformar todas las cosas. Ese es el propósito de este estudio del libro de los Hechos: restaurar el contexto hebreo de este relato de lo que pasó después de la muerte y resurrección de nuestro Salvador Yeshua. Hechos capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Y qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50, y la fiesta de Pentecostés es la celebración que conmemora la salida de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto y celebraron la Pascua, se les instruyó en la Torá, en la instrucción de Moisés. Moisés les dijo que a partir de la salida de Egipto se iban a contar 50 días después del día del reposo de la Pascua, se iban a contar 50 días, y cuando llegaran al día 50, que fue el día en que estaban en el monte Sinaí, fue el día que recibieron las tablas de la ley. O sea que a partir de ese acontecimiento, 50 días después de la Pascua y que reciben las tablas de la ley, a partir de ahí cada año harían una conmemoración para recordar eso, para recordar que el día 50 recibieron las tablas de la ley. Y bueno, pues aquí en el libro de los Hechos capítulo 2 están conmemorando el acontecimiento de la entrega de la Torá. En hebreo se llama Natán Torá, la entrega de la Torá, el día que Dios habló con ellos en el monte Sinaí, que les dio las 10 declaraciones, los conocidos 10 mandamientos, y aquí se está repitiendo la historia. Unos siglos después, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, están otra vez conmemorando la salida de Egipto, están conmemorando la entrega de los mandamientos, y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Lo mismo que dice Éxodo con respecto a la manera en que estaba
Israel al pie del monte Sinaí. Dice que todos estaban unánimes, todos estaban diciendo lo que el Señor nos diga, eso haremos. Cuando el Señor les dijo que si escuchaban atentamente su voz, sus mandamientos serían su especial tesoro entre todos los pueblos, todos dijeron todo lo que el Señor diga, eso haremos. Y aquí están otra vez unidos, esperando escuchar la voz de Dios una vez más. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Otra vez, esto es una repetición de lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando dice que el Señor hablaba con voz tronante. Dice que había un fuego ahí en la cima del monte y había un sonido muy fuerte de shofar, como un aliento muy fuerte por ahí. Y también eso es una referencia a lo que dice Ezequiel capítulo 37, el Espíritu soplando a los 4 ángulos de la tierra, soplando sobre los huesos secos. O sea que al leer el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos, simplemente tenemos que recordar lo que pasó en el primer Pentecostés y tenemos que recordar la profecía de Ezequiel 37 de los huesos secos que van a recibir un soplo divino. Y esto está pasando aquí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Toda la casa donde estaban sentados. Tradicionalmente, y esto deliberadamente lo hizo la Iglesia Católica, para desconectar a los 120 que estaban ahí, discípulos, incluida la mamá de Yeshua, y todos los que estaban reunidos ahí en Pentecostés. Deliberadamente la tradición católica desconecta a los discípulos de Yeshua de la casa o del templo en Jerusalén y los pone en otro lugar que actualmente los peregrinos católicos y protestantes van en Jerusalén a un lugar que se le llama el aposento alto, y se dice que ahí es donde estaban los discípulos reunidos cuando vino el Espíritu Santo y cuando estaban celebrando aquí Pentecostés. Pero esto sería incongruente, número uno, con la historia de dónde debían estar todos los judíos en la fiesta de Pentecostés. Tenían que estar en el templo. Al templo en Jerusalén también se le llamaba la casa. O sea que aquí, al decir que vino como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, no es que estuvieran en el aposento alto, un lugar muy pequeñito, un lugar que no cabrían las 3,000 personas que se van a convertir aquí, como veremos más adelante. No cabrían 3,000 personas en ese lugar donde ellos están predicando, y si es el aposento alto de la tradición, pues está bastante lejos del lugar del templo. O sea, no tendría ningún sentido que los discípulos no están en el templo en Jerusalén recibiendo aquí este viento recio. O sea que aquí tenemos que desarraigar toda esa tradición católica con el propósito de desconectar a los discípulos del pueblo judío, y si quitamos ya esa tradición, pues nos damos cuenta que los apóstoles, como el resto de los judíos, se encontraban en el templo, como debían, en Jerusalén, el templo de Jerusalén, celebrando la fiesta de Pentecostés como todos, y mientras eso estaban haciendo, vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. Lenguas repartidas. Esto se puede traducir también como flamas. Flamas repartidas o llamas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, sobre la cabeza de cada uno de los que estaban ahí, de estos discípulos y de todos los que estaban ahí reunidos, vinieron estas llamas de fuego. Y esto es interesante si conocemos la tradición judía. Si conocemos la tradición judía en base a Éxodo capítulo 20, que es cuando recibieron los 10 mandamientos, según la tradición judía, cuando Dios hablaba y dice que su voz sonaba como si fuera una voz tronante, parten de la palabra tronante, que quiere decir como que había relámpagos, como que tronaba, como que había fuego, como que cada vez que Dios hablaba salía fuego ahí en la cima del monte Sinaí. Y los rabinos, y esto está dentro de la tradición judía, se lo escuché a un rabino con el cual yo aprendía en una sinagoga en la Ciudad de México, y el día que comentó esto me quedé muy, muy impactado, porque era una sinagoga ortodoxa. El rabino obviamente no creía en Yeshua, ni seguramente ni siquiera había leído el libro de los Hechos. Yo estaba ahí después de unos años de estar sirviendo ya como pastor en una congregación. Me empecé a acercar a una sinagoga judía, empecé a tener curiosidad de aprender
sobre judaísmo y todo esto. Y en una conferencia de este rabino, un rabino reconocido a nivel latinoamericano, escuché que en una plática dijo, haciendo la pregunta de cómo es que los egipcios entendían lo que Dios hablaba en el monte Sinaí, porque pues ahí estaba el pueblo hebreo, estaban las 12 tribus de Israel reunidas al pie del monte Sinaí, y también dice el libro de Éxodo que salió junto con Israel una multitud mezclada, una multitud de egipcios, de gente que al ver las plagas salieron de Egipto y se fueron con el Dios de Israel, reconociendo que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Entonces este rabino preguntaba que ¿cómo entendían los extranjeros que estaban entre los hebreos, entre los israelitas al pie del monte Sinaí, que cómo es que ellos entendían la voz de Dios dando los 10 mandamientos diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar, ni de los peces que están en el mar, etcétera, no te harás ninguna imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera. ¿Cómo es que esas declaraciones en hebreo, obviamente Dios hablaba en hebreo, cómo es que le entendían los extranjeros, los egipcios que habían salido con los israelitas? ¿Cómo es que ellos las entendían? Y bueno, pues cuando dio esta explicación me quedé impresionado de lo que dijo, porque pues dije, wow, pues entonces esto es lo que sucedió en Pentecostés, esto es lo que sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, exactamente lo mismo. Entonces, explicó el rabino que cada que Dios hablaba con voz tronante, y él hizo una referencia a la palabra tronante en hebreo, que se explica en la tradición como que salían llamas de fuego que se asentaban sobre las cabezas de los extranjeros, de los egipcios que estaban ahí, y que esas llamas de fuego eran como una especie de auricular que les traducía simultáneamente todo lo que se estaba diciendo, todos los mandamientos. O sea que los extranjeros entendían en su propia lengua lo que Dios estaba declarando ahí en el monte Sinaí. Entonces eso lo explicó y casi me desmayo cuando le escucho eso, porque digo, wow, pues entonces ese es el fundamento o de ahí parte lo que está escrito aquí en Hechos capítulo 2. O sea, eso es exactamente, vamos a ver lo que dice a continuación, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es exactamente lo que dice la tradición judía que sucedió en el monte Sinaí. Y si fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que aquí ya en el monte Sinaí quien estaba hablando era Dios, y su voz se traducía simultáneamente a través de esas llamas de fuego en las cabezas de los extranjeros. Pero ahora tenemos aquí a Galileos que van a ser voceros de la palabra de Dios. Aquí ya el Espíritu Santo está hablando a través de personas. Aquí ya no es directamente la voz de Dios, sino es la voz de Dios a través de estos Galileos, que dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Está hablando de estos Galileos que estaban ahí, los discípulos de Yeshua, incluida su mamá, varios de los que le seguían, 120 en número, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y este versículo 5 es muy importante para desmentir la tradición católica romana que continúan muchas denominaciones protestantes, de que ahí en Pentecostés estaban, en este día de Pentecostés, estaban extranjeros o gentiles. Y como podemos ver en el versículo 5, ahí en realidad no había extranjeros, porque pues eran los israelitas, eran los judíos los que tenían el mandamiento de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y eso es lo que dice el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, varones observantes, varones que guardaban los mandamientos de la Torá, de todas las naciones bajo el cielo. Y bueno, quiere decir que habían hecho el viaje a Jerusalén, como está escrito, ese es el mandamiento,
3 peregrinaciones anuales se tienen que hacer a Jerusalén. Todo observante de la instrucción dada a Moisés tiene que subir a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. O sea que la fiesta de Pentecostés es una de las festividades de peregrinaje de todo israelita, de todo judío observante que estaban ahí. O sea que con esto desmentimos totalmente la idea de que en Pentecostés aquí había gentiles. No, los gentiles ni siquiera tenían que guardar Pentecostés. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y bueno, una vez más con esto desmentimos que se encontraban ahí en el aposento alto, un lugar que está alejado del lugar del templo, que nada que ver. Entonces no tendría ningún sentido de que hubiese una multitud en este edificio del aposento alto, que si actualmente vas a Jerusalén, en un tour a Jerusalén, pues te vas a dar cuenta que ese es un salón que a duras penas cabrían los 120 que se supone que estaban ahí, pero luego la multitud, ¿qué tenía que estar haciendo ahí? Entonces, bueno, eso es obviamente una tradición católica romana, tristemente adoptada por muchas denominaciones protestantes, pero que no tiene que ver con el contexto histórico de donde todo judío observante tenía que estar. Y ahí estaban los apóstoles, ahí estaban ellos recibiendo el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, como dice aquí, y estas lenguas son idiomas, ¿no? Hablaron sonidos sin sentido, sonidos sin ningún tipo de significado. Comenzaron a hablar en lenguas, de manera que los judíos que había ahí de todas las naciones comenzaron a entender. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o en su propio idioma. Y estaban atónitos, estaban sorprendidos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea que son los discípulos de Yeshua, fueron los seguidores de Yeshua, en su mayoría galileos, que eran pues los galileos considerados como gente del vulgo, gente ignorante, gente no muy preparada, y pues estaban muy sorprendidos de que gente no muy preparada estuviese hablando tantos idiomas. Y dice el verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos, y esta frase del verso 10 es muy, muy importante, tanto judíos como prosélitos. Se acabó la tradición católica romana de que ahí estaban extranjeros. No, todos estos habitantes de todas estas regiones que acaba de mencionar, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, etcétera, etcétera, todos ellos, aquí dice que eran tanto judíos como prosélitos, es decir, solamente eran o judíos o prosélitos. ¿Y qué es un prosélito? Un converso, un extranjero ya convertido al judaísmo, o sea, ya era judío, o sea, aquí no había extranjeros. Y dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Y qué sería que estaban hablando estos galileos en lenguas? ¿Sería que están diciendo cosas nada más sin sentido, sin ningún significado? No, dice que les escuchaban hablar las maravillas de Dios. Y basta leer lo que dice el Salmo 119, versículo 18, que dice lo siguiente, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea que lo que está sucediendo aquí en la fiesta de Pentecostés de Hechos capítulo 2 es lo mismo que sucedió en el monte Sinaí, en la época de Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Está sucediendo exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el monte Sinaí es la voz de Dios hablando. Y aquí es la voz de estos galileos. El espíritu que habló en el monte Sinaí, ahora ese mismo espíritu está en todos estos galileos que ahora se van a convertir en los
transmisores de esa palabra que Dios les dio en el monte Sinaí. El pacto, la instrucción, la palabra que Dios le transmite a Moisés, ahora va a ser transmitida por estos galileos. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o están borrachos. Y esto nos recuerda también Isaías capítulo 28, que en Isaías capítulo 28 se habla de los ebrios de Efraín. Los ebrios de Efraín, una referencia a las 10 casas de Israel, a las 10 tribus de Israel, perdón, y las 10 tribus de Israel son las que vivían en el norte, en Galilea. O sea que tenemos galileos, tenemos descendientes de las tribus del norte, algunos de ellos, judíos ahí entre ellos, y cumpliendo lo que anunció Isaías en Isaías capítulo 28, los ebrios de Efraín, los aturdidos del vino. Pero sobre estos aturdidos del vino, pues es nada menos que el Señor haría un nuevo pacto, derramaría del mejor vino. Por eso es que el primer milagro que hizo Yeshua fue la conversión del agua en vino. Y bueno, muchas piezas del rompecabezas están coincidiendo en este acontecimiento de la fiesta de Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Y se dan cuenta, Pedro se dirige a varones judíos. Se dirige en esta fiesta de Pentecostés no a extranjeros, no a gentiles, sino a varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que si habitaban en Jerusalén, pues obviamente que también eran judíos. Y dice, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana apenas. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es profetizar? Profetizar no se refiere solamente a decir cosas cotidianas de este mundo, cosas sobre tu futuro personal. No es nada más decirte con quién te vas a casar o qué va a suceder en tu vida. La profecía tiene que ver con lo que los profetas hebreos anunciaron. El centro de la profecía, el espíritu de la profecía, como dice el libro de Apocalipsis, es el Mesías, es Yeshua. Yeshua es el espíritu de la profecía. O sea, toda la profecía anuncia a Yeshua y toda la profecía apunta a lo que el Mesías habría de lograr. ¿Y qué es lo que el Mesías habría de lograr? Pues lo que leímos en el capítulo 1 de Hechos, restaurar el reino a Israel. Así que, bueno, pues aquí se está cumpliendo lo que dijo Joel, que en los posteros tiempos habría un derramamiento del espíritu de profecía y se empezarían aquí dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, una referencia al pueblo de Israel, que todos van a empezar a repetir la palabra de Dios. Y dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizar, hablar la palabra de Dios, hablar lo que está escrito. Eso es profetizar. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y bueno, pues esto ya es una referencia a los últimos tiempos. Los últimos tiempos, cuando el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Yeshua. Será salvo. Por eso ya me he propuesto últimamente a no decir el nombre de Yeshua, no decirlo de otra manera que no sea como en el original se decía y con su significado que es salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, bueno, pues con el propósito de difundir su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, pues estaré en todos los estudios enfatizando en invocar el nombre de Yeshua. Y pues si aquí dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, si eso dice, bueno, pues eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos y
actualmente me he conmovido muchísimo al ver cómo cada vez se da a conocer el nombre de Yeshua más y más. Grupos cristianos en todo el mundo empiezan a componer canciones, empiezan a invocar el nombre de Yeshua y bueno, pues estoy seguro que estaremos viendo cumplida esta profecía de Joel que cita el apóstol Pedro, y nos tocará ver en nuestra generación a naciones cristianas que le han dicho Jesus o Jesús o Isus o etcétera, etcétera. Veremos cada vez más y más naciones a una voz en el mismo sentir, revirtiendo lo que sucedió en la Torre de Babel, que cada quien empezó a hablar nuevas lenguas, cada quien empezó a confundirse en sus lenguas. Veremos que Dios empieza a unir a las naciones, invocando el nombre de Yeshua, invocando el nombre que es sobre todo nombre, y nos está tocando ver eso. Así que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y continúa diciendo Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua, Nazareno, este retoño de Isaí, como dijo el profeta Isaías. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos o pecadores, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que la muerte retuviera a Yeshua? Porque la paga del pecado es muerte y él no pecó. Él fue sin pecado, él jamás cometió ningún pecado, entonces era imposible que la muerte le retuviese. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y bueno, esto es algo que escribió el rey David. El rey David escribió que Dios no dejaría su alma en el Hades, ni permitiría que su santo vea corrupción. Y Pedro lo interpreta de la siguiente manera. En el verso 29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que David escribió eso no respecto a sí mismo, sino respecto a su hijo, a Yeshua, en quien se cumplieron todos los salmos escritos por David. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y vean lo que dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente, sin lugar a dudas, toda la casa de Israel. Y aquí, al decir sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es tanto a una referencia a todo el pueblo de Israel. Al decir toda la casa de Israel, es una referencia a las 12 tribus de Israel, pero más específicamente, la casa de Israel es un término que se utiliza en relación a las 10 tribus del norte. Las tribus del norte que se perdieron, que fueron llevadas al exilio por los asirios a causa de su infidelidad. Y aquí Pedro le hace un anuncio a las 12 tribus de Israel y muy en particular a la casa de Israel, y les dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, y con esto podemos ver que muy específicamente el Mesías, la muerte del Mesías, se hizo necesaria por la rebelión de la casa de Israel.
La rebelión de la casa de Israel, la infidelidad de la casa de Israel fue la causante de la crucifixión de Yeshua. Esto no quiere decir que los judíos no participaron de ella, porque el hecho de que los líderes de Judá le rechazaran, pues les hizo también a ellos depositarios de la misericordia divina. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, Dios sujetó en desobediencia primero a los gentiles, hablando de la referencia de la casa de Israel, y después sujetó a desobediencia a la casa de Judá. ¿Para qué sujetó a ambos a desobediencia? Para al final tener misericordia de todos. Así que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mashiach, y Mesías, y ungido. Él ha sido ungido como rey, como sumo sacerdote, como profeta, y dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y bueno, pues esto estaba muy fresco. Apenas habían pasado 50 días de que Yeshua había sido crucificado y había resucitado, y aquí están muy impactados de que, bueno, pues eso era lo que habían esperado por siglos, el cumplimiento de las profecías dadas a David, el advenimiento del Mesías. Estaban en Jerusalén, y cuando se van enterando que habían matado al Mesías, al ungido, al hijo de David, pues se llenaron de tristeza, se compungieron de corazón, y Pedro les dijo, arrepiéntanse, vuelvan a los mandamientos, arrepiéntanse de todo corazón por lo que hicieron, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías. Bautícese cada uno, o sea, conviértanse a Yeshua, rindan su obediencia a Yeshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que el don del Espíritu Santo solo es otorgado a aquellos que se arrepienten. El don del Espíritu Santo no se da libremente a alguien nada más porque pide que venga el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es aquellos que reciben primero el don del arrepentimiento. Y les dice, porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, la promesa de la restauración, les dice, es para vosotros. ¿Y a quién le está hablando? Le está hablando a los judíos, le está hablando a todos este remanente de Israel que está viniendo de todas estas naciones, judíos y prosélitos, conversos, y les dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que si tú estás escuchando este mensaje y lo estás entendiendo, entonces quiere decir que la promesa también es para ti. Entonces quiere decir que tú estás conectado con estos israelitas, con estos judíos que estaban allí en Pentecostés. Tú estás conectado con ellos. ¿Por qué? Porque dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, no nada más a nivel geográfico, sino también a nivel de tiempo. Estamos a casi 2000 años de que esto sucedió, y para aquellos a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si tú y yo hemos sido llamados, entonces esta promesa también es para nosotros. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, una referencia más a lo que sucedió en el primer Pentecostés, una referencia más a lo que sucedió en el monte Sinaí, en la época de Moisés, que después de la declaración de los 10 mandamientos, después de eso Moisés subió por las tablas de la ley, y mientras subió por las tablas el pueblo se corrompió porque Moisés se tardó mucho allá arriba. El pueblo se corrompió, le pidió a Aarón que les hiciera dioses que les guiaran, y se fabricó el becerro de oro. Comenzó tremenda perversión ahí con el becerro de oro. Cuando Moisés descendió, rompió las tablas porque vio que el pueblo estaba desenfrenado. Moisés le dijo a todo Israel que tenía que ser purificado. Los levitas tomaron espadas y empezaron todos a
a acabar con los apóstatas, los que se habían ido a la adoración del becerro de oro, y murieron 3,000 personas. Así que en aquella ocasión murieron 3,000 y aquí 3,000 son salvadas por el Espíritu de Dios y por el arrepentimiento, que es lo que estamos viendo en Hechos capítulo 12 en Pentecostés, el comienzo de la restauración de la idolatría, del becerro de oro, de toda la infidelidad del pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Aquí en Hechos capítulo 2 comenzamos a ver el levantamiento del tabernáculo de David, el levantamiento de la dinastía de David, el perdón de Israel por la apostasía del becerro de oro y de todas las infidelidades que había cometido Israel en el pasado. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Las 4 actividades fundamentales de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, esto era lo primero que hacían, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y los apóstoles de dónde sacaban su enseñanza? Los apóstoles sacaban su enseñanza de Moisés, de los profetas, de los salmos. De ahí sacaban su enseñanza. O sea que la primera actividad de la iglesia primitiva era estudiar el Antiguo Testamento, porque ni siquiera estaba completo el Nuevo Testamento. ¿En qué perseveraban los cristianos primitivos originales? En la doctrina de los apóstoles, y los apóstoles se basaban su doctrina en los escritos de Moisés, de los profetas y toda la historia del pueblo de Israel. O sea que la doctrina, el fundamento de la primera iglesia cristiana era el Antiguo Testamento. Qué paradoja que ahora la iglesia quiera alejarse de la doctrina original de los apóstoles. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, eso es lo principal que hacían, en la comunión unos con otros. Por supuesto que eso iba a traer comunión, eso iba a traer unidad. Si actualmente ya la doctrina no se basa en lo que está escrito, pues obviamente ya no va a haber comunión, ya no va a haber unidad, cada quien va a predicar lo que se le ocurre, y por eso el resultado de esto ya no es unidad, ya no es comunión, sino que ya son más de 40,000 denominaciones cristianas. Así que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, comían juntos, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, seguían asistiendo al templo en Jerusalén, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y, como podemos ver, aprendían en las casas, asistían al templo, seguían siendo parte de la comunidad judía de aquellos tiempos. La iglesia primitiva era parte de la comunidad judía, con la única diferencia de que seguían a Yeshua como el Mesías, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense, la iglesia primitiva tenía favor con todo el pueblo judío. El pueblo judío se refería bien a ellos, a diferencia de lo que ahora sucede. ¿Y por qué? Porque entre la iglesia primitiva y el tiempo actual que vivimos está las tragedias, las tradiciones, el sincretismo y todos los teléfonos descompuestos causados por los padres de la iglesia católica. Y bueno, pues gracias a Dios hace 500 años comenzó la Reforma Protestante para desconectarse y desarraigar todo lo católico, todo lo que el desastre que causó la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, pues todavía hay mucho que depurar, todavía hay mucho que reformar para volver a la fe de los apóstoles y a estas 4 actividades principales que tenía la iglesia primitiva. Y en la segunda sección, capítulos 3 al 12, vamos a continuar con los hechos de los apóstoles. ¿Qué sucede después de esto? ¿Qué sucede después de este avivamiento, de esta explosión de la iglesia primitiva, de este crecimiento exponencial de 120, ahora ya son 3,000 que están ahí aprendiendo juntos, que están compartiendo todas las cosas? ¿Qué pasa después de esto? Bueno, vamos a los capítulos 3 al 12 y vamos a los detalles esenciales de estos capítulos. Hechos capítulo 3, versículo 11 al 26,
narra lo que sucede después de que Pedro y Juan hacen un milagro, sanan a un cojo de nacimiento que estaba ahí en la puerta hermosa, cuando ellos iban al templo a la hora de la oración, y bueno, pues los tienen ahí tomados, dice en el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, todo el pueblo sorprendido, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y una vez más se refiere a los israelitas, les dice: ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Y vamos a detenernos un momentito ahí, porque el hecho de que un judío diga que Yeshua es el autor de la vida, esto nos muestra que para ellos Yeshua no era un simple maestro, un simple rabino, un simple profeta. Ellos veían en Yeshua al autor de la vida. Si ellos ven en Yeshua al autor de la vida, pues ¿quién otro es el autor de la vida que no sea el Creador, que no sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? O sea que con esto podemos ver cómo para Pedro, para los apóstoles, Yeshua era la imagen del Dios invisible, era la manifestación del Padre, era el autor de la vida, como dice aquí. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Fíjense cuál es el requisito para que los pecados sean borrados. Requisito para que tus pecados sean borrados: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete, retorna a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, vuelve a la instrucción divina, deja de ser desobediente, deja de ser una oveja descarriada, regresa nuevamente a la obediencia y conviértete de tu maldad, conviértete en un hijo de Dios, y al hacer esto serán borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua, el Mesías, que os fue anunciado. O sea, es un requisito para que Él regrese. Para que Yeshua regrese, es necesario el arrepentimiento de su pueblo. Es necesario que los elegidos se arrepientan, y entonces Yeshua volverá. Dice: y Él envía a Yeshua, el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. O sea que cada vez que se arrepiente un hijo de Israel, cada que se arrepiente un elegido, acercamos el retorno de Yeshua. Cada vez que le predicamos a alguien y se arrepiente, aproximamos el retorno de Yeshua. ¿Te gustaría que Yeshua regrese pronto? Bueno, pues tú puedes participar en que regrese pronto. ¿Cómo? Predicando este mensaje y guiando a todas las ovejas perdidas a su buen pastor. Cada vez que hacemos esto, apresuramos su retorno. Y dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, el cielo va a recibir a Yeshua. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esta palabra restauración también se podría traducir como el tiempo de la reforma de todas las cosas. Interesante que la reforma protestante comenzó un proceso de regreso a la escritura, de regreso a la Biblia, que sin duda
es el trampolín para la redención final, que sin duda es el comienzo de la preparación para el arrepentimiento y para el retorno de Yeshua. Así que el cielo va a retener a Yeshua hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas. ¿Y de qué hablaron los profetas? ¿Cuál fue el mensaje de los profetas? El juicio y la restauración de Israel. O sea que cuando Israel vuelva a ser restaurado como nación, cuando los israelitas que están asimilados entre las naciones empiecen a arrepentirse y a regresar a su primer amor, entonces el retorno de nuestro Señor está muy cerca. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No hay mayor bendición que puedas recibir que el que te conviertas de tu maldad. Esa es la más grande bendición que puedes recibir, porque convirtiéndote de tu maldad, tienes como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y más adelante, en Hechos capítulo 5, versículo 25 al 39, pues después de esta sanidad del cojo, empiezan a tratar de detener a Pedro y a Juan de que sigan predicando, los llevan a la cárcel, y dice en el versículo 25 en adelante, dice, pero viniendo uno, estoy en el capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y bueno, estaban sorprendidos porque los metieron a la cárcel. Sobrenaturalmente salen de ahí y siguen predicando. Dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí tenemos claramente por qué Yeshua fue colgado en un madero. ¿Por qué Yeshua fue colgado en un madero? Aquí está la respuesta, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para eso Yeshua fue colgado en un madero, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para que cuando Israel vea en la cruz a aquel que, siendo justo, siendo inocente, se entregó por nosotros, produzca lo mismo que producían los corderos, los corbanot, el corbán que se entregaba ahí en el tabernáculo, en el altar del tabernáculo, en el altar del templo, los sacrificios de corderos. Al llevar a un cordero, que la palabra sacrificio del hebreo es la palabra corbán, que está relacionada con la raíz etimológica de karob o acercarse. Un corbán es un acercamiento a Dios. La manera que Dios instituyó para que el israelita se acercara a Dios es a través de la muerte de un animal inocente. Al ver al animal inocente sufriendo y muriendo, pues eso tenía que producir en el alma, en el corazón del que lo ofrecía, pues un sentimiento de tristeza. Un sentimiento de tristeza, de dolor, porque una víctima inocente muere, porque eso es la paga del pecado, eso es lo que produce el pecado, y ese sentimiento de tristeza en el que ofrece el sacrificio, pues causaría que se arrepintiera. Entonces es una receta secreta el entregar un
una víctima inocente, produce una tristeza y esa tristeza guía para vida, guía para arrepentimiento. Y eso es exactamente el propósito de Dios al entregar a su Hijo, para que Israel, al ver al Hijo de Dios muriendo en una cruz, Israel reconociera que se descarrió como oveja, y al verlo muriendo, pues eso produjera tristeza y arrepentimiento y por consiguiente perdón de pecados, porque se logra el objetivo divino de que Israel vuelva a la obediencia a los mandamientos. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y en un movimiento actual como el movimiento Pentecostés, que se hace tanto énfasis en el Espíritu Santo y en las señales, en los dones del Espíritu Santo, aquí claramente el apóstol Pedro dice que el Espíritu Santo Dios se lo da a quienes le obedecen, no se lo da a cualquier persona. El Espíritu Santo, según lo que dice aquí en el versículo 32, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que regresan a la Escritura. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Si tú tienes todo el deseo, toda la disposición de ser obediente a sus mandamientos, en la carne no podemos, por más que queremos en la carne obedecer, no podemos, porque somos carnales y la ley es espiritual. Así que si tenemos el deseo, la firme intención de reformar nuestra vida, de cambiar, entonces Él te va a dar el Espíritu Santo para apoyarte en tu obediencia y para que a través del Espíritu Santo puedas someter las pasiones de tu carne. Las pasiones de nuestra carne son sometidas por el Espíritu Santo que nos es dado para obedecerle mejor. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El famoso consejo de Gamaliel, un rabino muy venerado en aquella época y todavía bastante respetado hasta la actualidad, aún en el ámbito judío. Gamaliel es reconocido como un rabino muy importante que con un sentido común muy lógico, muy obvio, dice, si este movimiento de Yeshua, si este movimiento de los primeros seguidores de Yeshua es falso y Yeshua no resucitó, se va a acabar como sucedió con todos los que se proclamaron o se autoproclamaron como Mesías. Pero si esto es de Dios, no la podréis destruir. No podrán destruir este mensaje, y el hecho de que a 2000 años de historia se siga difundiendo el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección, pues quiere decir que este es un mensaje que solamente pudo haber venido de parte de Dios. Y con eso concluye el capítulo 5. En el capítulo 6 al 7 se habla de la elección de los diáconos, los primeros diáconos o servidores de mesas. La palabra diácono tiene que ver con alguien que sirve, un servidor. Se encargaban de detalles sencillos, administrativos. En la iglesia primitiva empezó a haber problemas en la repartición de bienes para las viudas. Empezaron ahí a murmurar algunas de que se les daba, que había preferencias, y entonces los apóstoles designan a algunos diáconos o meseros que se encargaban de atender esta situación, y entre ellos eligen a Esteban, al famoso mártir Esteban, que comienza de mesero y termina de maestro del Sanedrín, y empieza él a compartir su fe, empieza
a ser un mártir por Yeshua. O sea, comenzó muy bajo, comenzó siendo un simple mesero y termina su vida siendo maestro, nada menos que del sumo sacerdote y los principales líderes de la nación, y después en un mártir por Yeshua, y nada menos que quien encendería la chispa del apóstol Pablo. La moraleja que aprendemos con esto es: jamás desprecies las pequeñeces en el ministerio. Jamás desprecies que estás haciendo cosas sencillas, jamás desprecies que a lo mejor no te toca predicar o no estás haciendo cosas aparentemente más importantes. Jamás desprecies eso. Dios puede usar tu servicio sirviendo mesas, limpiando mesas, barriendo, trapeando, y después un día, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te puede poner, y después lo puso nada menos que a compartir uno de los mensajes más poderosos de todo el Nuevo Testamento, tan poderoso que dejó la semilla para que el apóstol a los gentiles, algún día después de escuchar ese mensaje, te aseguro que las semillas plantadas por Esteban en el corazón de Pablo germinaron, y después el apóstol Pablo se convirtió en un predicador dispuesto a dar su vida. Así que otra moraleja del testimonio de Esteban: nunca te desanimes cuando alguien que te esté escuchando aparentemente te esté odiando o quiere incluso hasta matarte por compartirle. Tú nunca sabes cuándo esa persona que te está odiando por lo que estás diciendo se va a convertir en alguien como el apóstol Pablo. Así que, bueno, pues con eso resumimos los capítulos 6 y 7. Los capítulos 8 y 9 vemos, entre otras cosas, que Felipe, otro de los diáconos o meseros del capítulo 6, causa un avivamiento en Samaria, le predica a un eunuco de la reina de Etiopía, y otra vez la misma lección: no desprecies las pequeñeces. Y también vemos el encuentro en el camino a Damasco del apóstol Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, en hebreo Shaul, en referencia al nombre del primer rey de Israel, del rey Saúl. Y Shaul tiene un encuentro con el hijo de David, que le dice: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Leemos ese relato en el capítulo 9, versículo 3 al 19, que dice lo siguiente: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si lo escucháramos, este nombre en hebreo es el nombre Shaul, Shaul. Y el apóstol Pablo, cuyo nombre original era Shaul, en referencia al primer rey de Israel, que también es de la tribu de Benjamín, al escuchar al hijo de David diciéndole: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Pues sin duda se conecta con lo que el primer rey de Israel, Saúl, estuvo persiguiendo a David. Así que el rey Saúl persiguiendo a David es un anticipo profético de este Saulo, también descendiente de la tribu de Benjamín, persiguiendo al hijo de David. Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o dar patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Las dos preguntas más importantes que un ser humano le puede hacer al Rey de Reyes y Señor de Señores: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Conversión instantánea. A partir de ese momento, el apóstol Pablo cambió su vida para siempre. Nunca su vida sería la misma. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y al escuchar estas palabras, gentiles y reyes, hijos de Israel, de inmediato podemos conectarlo con la profecía que Dios le dio a Abraham, a Sara, diciéndoles que de ellos vendrían reyes y naciones. Aquí están las mismas palabras: reyes y gentiles, reyes y naciones, y que si esta letrita I, que vemos aquí en el texto de Hechos, la traducimos de una manera alternativa, ya que esta letrita I del versículo 15 también se puede traducir del griego como ambos. Podríamos entonces entender cuál es la misión, cuál es el propósito de Saulo de Tarso, en función del primer rey de Israel, que en vez de estar pateando el yugo, ahora va a ser utilizado para sembrar la semilla y para cosechar a la descendencia de Israel en todas las naciones. Y en vez de oponerse a la siembra y la cosecha de Israel, él ahora va a ser el principal promotor de la siembra y la cosecha de hijos de Israel más grande de la historia. Así que él sería el instrumento para cumplir las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, que los hijos de Israel serían parte de la dinastía de David. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, naciones y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saul, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Quién tiene escamas? Los peces. En ese momento a él se le revela el misterio, él va a entender el misterio de que los gentiles no son simples naciones, simples extranjeros, sino que son los peces que Jacob profetizó que vendrían de Efraín y Manasés, las 10 tribus de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, si no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo, bueno, tienes que escuchar el estudio Historia de una familia, que está publicada en nuestra página web www.descubrelevangelio.org. Así que bueno, pues aquí le caen de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y a partir de aquí, el libro de los Hechos se convierte en los Hechos del apóstol Pablo, con algunos paréntesis que veremos más adelante en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 15, un acontecimiento importante que veremos a continuación. En Hechos 10 está la historia del lienzo que baja del cielo, sostenido por las 4 puntas, y no es un lienzo cualquiera. Por supuesto que un lienzo sostenido por las 4 puntas, por las 4 esquinas, pues inmediatamente para alguien conectado con el contexto hebreo de las escrituras, pues de inmediato sabría que un lienzo sostenido por 4 puntas es una referencia al talid o al manto de oración, el mismo que tocó una mujer de flujo, que tocó la punta del manto de Yeshua y fue sana de su azote, de su enfermedad, de su impureza. Así que aquí estamos viendo algo similar, un lienzo en referencia a un manto de oración tomado de las 4 puntas, donde se encontraban los tzitzit, o estos que se traducen en el Nuevo Testamento como los flecos, unos hilos que se ponía todo israelita en las 4 puntas de su ropa
para recordar los mandamientos de Dios. Así que vemos este lienzo que baja del cielo, sostenido por las 4 puntas, lleno de animales impuros. Jeremías, capítulo 31, es la profecía clave para comprender la conversión del centurión romano Cornelio y toda su casa. Vamos a leer Jeremías 31, 27 al 28, que es la llave para entender el capítulo 10 de Hechos y saber que no nada más está hablando de que ahora ya podemos comer toda clase de comida o animales impuros. Jeremías 31, 27 y 28 dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Aquí Jeremías 31, 27 nos habla de una mezcla en la siembra de la semilla de la casa de Israel y la casa de Judá con la semilla de simiente de hombre y simiente de animal. Una referencia a las naciones gentiles, una referencia a que Judá e Israel iban a ser sacudidas, iban a ser mezcladas entre las naciones, iban a mezclar con otras naciones. Y dice el versículo 28, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, esto es el juicio de Israel, arrancar, derribar, trastornar, perder y afligir, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. O sea que los voy a restaurar de toda esta siembra entre animales, de toda esta mezcolanza entre naciones, los voy a volver a edificar, los voy a volver a plantar, los voy a limpiar, y eso es exactamente lo que leemos en Hechos capítulo 10. Así que Hechos 10 no se interpreta como la autorización para comer animales impuros, sino que Dios ha comenzado el proceso de purificar a su pueblo Israel de entre las naciones. Y lo podemos comprobar claramente con lo que el apóstol Pedro entendió en Hechos capítulo 10, versículo 15. En el versículo 15 del capítulo 10 está clarísimo que Pedro no entendió que ahora podía comer toda clase de comida inmunda o animales inmundos. Aquí está clarísimo en el verso 15 qué es lo que entendió el apóstol Pedro. Dice: volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. O sea que aquí la voz que le dice a Pedro mata y come de esos animales impuros, y que Pedro no entiende porque dice: Señor, jamás he comido algo común o inmundo, porque él era judío y él sabía lo que se podía y lo que no se podía comer. Y la respuesta es que Dios limpió, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y más adelante, en el versículo 28, ahí ya se aclara qué es lo que Pedro entendió. Hechos 10, 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está clarísimo que Pedro entendió que no estaba hablando de comida, la visión, sino de hombres. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que no vuelvas a utilizar Hechos capítulo 10 como justificante para comer animales impuros, animales inmundos, prohibidos por las leyes dietéticas del libro de Levítico. No, jamás vuelvas a utilizar el capítulo 10 de Hechos, porque eso solamente muestra una falta de conocimiento del contexto de lo que está hablando. En el capítulo 11 y 12, dentro de los puntos esenciales que se hablan en los capítulos 11 y 12, está la iglesia de Antioquía, de Siria, donde se le comienza a dar el título de cristianos a los discípulos. También se habla de Jacobo, hermano de Juan, a los conocidos hijos del trueno, el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, el libro de Apocalipsis, el discípulo amado. Su hermano Jacobo es el primer apóstol al que matan. O sea que en esos capítulos 11 y 12 se narran estos acontecimientos, el título de cristianos, la muerte del hermano de Juan, el primer apóstol asesinado, y también arrestaron a Pedro
el cual fue encarcelado y fue liberado milagrosamente. Y de aquí nos vamos a hacer una pregunta, y es: ¿por qué Jacobo muere y Pedro es liberado? ¿Por qué es que murió Jacobo y Pedro fue milagrosamente, sobrenaturalmente liberado de la cárcel? Pues la respuesta es muy simple, y es porque Jacobo había concluido su testimonio. Tú y yo somos inmortales mientras no hayamos terminado nuestro testimonio. Pero una vez que hayamos completado nuestro testimonio, como en Apocalipsis capítulo 11, los 2 testigos que mientras estuvieron dando su testimonio eran inmortales. La bestia que sube del abismo no podía hacerle ningún daño a estos 2 testigos hasta que terminaron su testimonio, y en ese momento fueron muertos. Así que no te va a pasar nada, no nos va a pasar nada hasta que hayamos terminado nuestro testimonio. Capítulos 13 al 28, última parte de esta pieza del rompecabezas. Y en esta tercera sección, pues el libro ya se enfoca principalmente a los hechos del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. En el capítulo 13 y 14 se nos narra el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé. También se narra el acontecimiento de que apedrean a Pablo en Listra y quizás murió y resucitó. Quizás a eso se refiere cuando le dice a los corintios que a causa de la grandeza de las revelaciones, él había sido arrebatado hasta el tercer cielo y tuvo una visión ahí del tercer cielo, y es posible, algunos comentaristas conectan este momento en que él fue apedreado en Listra, lo conectan con lo que él narra de su viaje al tercer cielo, que él dice que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero es posible que se refiera a ese acontecimiento. En el capítulo 15 del libro de los Hechos está el famoso concilio de Jerusalén, que es la continuación de Hechos 2. Pentecostés inicia la salvación, el avivamiento de muchos israelitas que estaban en la dispersión, y en Hechos capítulo 15 sigue sucediendo eso. Millares de gentiles que empiezan a abrazar la fe, que empiezan a seguir a los apóstoles, y se hace un concilio para saber qué se tenía que hacer con ellos, y convertirlos inmediatamente al judaísmo y que se convirtieran en judíos, o dejarlos como gentiles de entre las naciones que comienzan a aprender lo que de Moisés se predica en las sinagogas cada día de reposo. Y la decisión apostólica de aquel momento es que los gentiles de entre las naciones sigan aprendiendo en las sinagogas cada día de reposo, y se les aplica la profecía de Amós capítulo 9, donde dice que Dios levantaría el tabernáculo caído de David de entre las naciones, de entre los gentiles. Dios levantaría el tabernáculo caído de David. Amós es un profeta enviado a las 10 tribus del norte. Por consiguiente, podemos interpretar que lo que sucede en Hechos capítulo 15 con los gentiles que están volviendo es interpretado por los apóstoles como que estos gentiles que están queriendo seguir la doctrina de Yeshua son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que fueron zarandeadas entre las naciones, pero que al final regresarán para levantar el tabernáculo caído de David. O sea que los que se están convirtiendo al Mesías en Hechos capítulo 15 no son simples gentiles, sino son descendientes de las 10 tribus del norte que están levantando el tabernáculo caído de David, tal como lo anunció el profeta Amós en el capítulo 9. También en el capítulo 15 inicia el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ahora con Silas. En el capítulo 16 Timoteo se une a Pablo. También se narra la visión de un varón macedonio que le pide ayuda a Pablo y le dice que vaya a ayudarles, vaya a predicarles. Se dice que quizás este varón macedonio sea Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que a partir de ese momento se incluye en toda la narrativa de los capítulos posteriores. También en el capítulo 16 está ese relato sobrenatural del apóstol Pablo con Silas en la cárcel cantando alabanzas mientras después de haber sido torturados, Pablo y Silas en la cárcel, y el testimonio al carcelero de Filipos.
En el capítulo 17, testimonio en Tesalónica, testimonio en Berea, testimonio en Atenas. Capítulo 18 al 20, tercer viaje misionero de Pablo. Y por último, capítulos 21 al 28, comienza el Via Crucis de Pablo, o comienza el arresto final y los últimos días del apóstol Pablo, donde se quedaría en Roma para comparecer ante el emperador romano Nerón, y donde finalmente moriría también como un mártir más en toda esta cadena, eslabones de profetas llamados a predicar arrepentimiento al pueblo de Israel. Y en el capítulo 21, Pablo está en Jerusalén y ahí inicia todo el problema. Todo el problema de Pablo comienza en Jerusalén, y es muy interesante ya que Pablo fue enviado a los gentiles. Sin embargo, él se aferraba a predicarle a su pueblo judío. Se aferraba, estaba empeñado en que, a pesar de que el llamado específico era que le predicara a los gentiles, su empeño en ir a Jerusalén, su empeño en ir a predicarle a los judíos, pues traería como consecuencia su arresto y al final su muerte. No sabemos qué hubiera pasado si en vez de ir a Jerusalén mejor se dedica nada más a ir a los gentiles. Capaz que hubiera durado un poco más, pero como él dice en su carta a los romanos, él mismo deseaba ser anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos en la sangre, israelitas. Así que bueno, pues aunque él fue llamado a los gentiles, que a final de cuentas son el Israel mezclado entre las naciones, él tenía una gran pasión por predicarle a la casa de Judá, por predicarle al judío primeramente. Y bueno, lo vemos en Hechos capítulo 21, versículo 17 al 24, donde leemos lo siguiente. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y bueno, pues aquí vemos el malentendido que ya desde esa época estaba y que ha llegado hasta nuestros tiempos, de que un creyente judío ya no tiene que guardar la ley, ya no tiene que ser celoso por la ley. Sin embargo, aquí en el verso 20 vemos que había millares de judíos que creyeron en Yeshua, y todos son celosos por la ley. Ya de entrada ese versículo desmorona la mentira de que los judíos rechazaron a Jesús. Aquí vemos claramente que hubo millares de judíos creyentes en Yeshua en el primer siglo, y todos seguían observando la ley de Moisés. Y otra mentira que también aquí podemos derribar es que Pablo estaba enseñando en contra de la ley de Moisés, que Pablo estaba enseñando a apostatar de Moisés. Aquí claramente dice: se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea que Pablo andaba ordenadamente guardando la ley. Era mentira, eran falsos rumores que él estaba enseñando una nueva religión o comenzando el cristianismo alejado de Moisés. Aquí vemos claramente que esto no es así, y bueno, pues solamente tenemos que leer el libro de los Hechos con detenimiento para derribar todas las falsedades y todos los teléfonos descompuestos sembrados por la Iglesia Católico Romana. Y finalmente va a comparecer ante las autoridades de Roma, que están representando a los judíos, y después va a terminar en Roma. Y aquí en el
capítulo 26, versículo 1 al 8, es uno de sus mensajes más elocuentes a alguien que estaba familiarizado con los profetas, el rey Herodes Agripa, un descendiente del rey Herodes el Grande, y la dinastía de los Herodes eran descendientes de Esaú, pero eran conversos al judaísmo, o sea que entendían las cosas y las doctrinas de los judíos, y por eso es que aquí en su defensa el apóstol Pablo con libertad va a poder mencionar la esperanza de los profetas. Hechos 26, 1 al 8, se los leo, dice así: Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y quiero que te tomes aquí una pausa para imaginarte cómo estaba el apóstol Pablo con cadenas en las manos frente al rey Herodes Agripa. Trata de imaginarte, trata de llevar tu mente a este momento donde él va a hablar ahí ante Agripa, encadenado, y sabiendo que el rey Agripa conoce a los profetas, ha leído a los profetas. Entonces prepárate para este testimonio del apóstol Pablo, donde él habla de cuál es su esperanza, cuál es el centro de su mensaje. Y comienza diciendo: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Fariseo, parte de esta secta que odiaba todo lo extranjero, que trataba de mantenerse alejada de toda la filosofía grecorromana, y él era parte de esta secta que buscaba, por sobre todas las cosas, vivir conforme al pacto dado a Israel. Dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por la esperanza de Abraham, Isaac y Jacob, soy llamado a juicio. ¿Y cuál es esa esperanza? Verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa esperanza dada a Abraham, Isaac y Jacob? Que su descendencia de ser incontable, como las estrellas en multitud, que las 12 tribus están esperando. ¿Cuál es esa promesa más específicamente? Verso 8. Que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Esa es la esperanza. La esperanza es la resurrección de los muertos. La esperanza es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, el profeta del exilio, un profeta que fue llevado a Babilonia y que vio la visión de los huesos secos, que vio la visión de cómo las 12 tribus volverían a juntarse, la casa de Israel, la casa de Judá, nombrarían a un solo rey y se restauraría el tabernáculo caído de David. Por esa esperanza es que el apóstol Pablo estaba dispuesto a morir. Y más adelante, en el versículo 24 al 29, dice: diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Hablando ahí del rey Herodes Agripa. Dice: porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Esto está escrito, esto es lo que nuestros profetas han
predicado, han esperado, y le hace la pregunta de preguntas el apóstol Pablo al rey Agripa y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y ese es el anhelo del apóstol Pablo, que todos los que escuchan su mensaje tengamos la misma esperanza que él, que los huesos secos han de resucitar, que las dos casas de Israel han de ser unidas y que el hijo de David va a gobernar sobre esas 12 tribus, la esperanza de Abraham, Isaac y Jacob. Y va a concluir el libro de los Hechos. Bueno, en realidad no va a concluir porque el libro de los Hechos no concluye. El libro de los Hechos continúa, como veremos a continuación. Capítulos 27 y 28 nos hablan del naufragio y predicación del apóstol Pablo en la isla de Malta, testimonio a ancianos de la comunidad judía de Roma, y Pablo se queda 2 años en Roma en una casa alquilada, y el libro de los Hechos continúa. Hechos 28, 17 al 31 dice: Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? No fue en contra de su nación. Triste que ahora lo ven como un enemigo, pero vean cómo amó a su nación. Y dice: no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Se dan cuenta? Pablo, por la esperanza de Israel, es que fue perseguido, estaba dispuesto a morir, no por construir una nueva religión o por hacer algo diferente a lo que se le había anunciado al pueblo de Israel. Aquí claramente dice: porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio, hablando de la secta de los nazarenos, de la secta del camino, de los cristianos, una secta dentro del judaísmo, dice: de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y esta profecía que cita el apóstol Pablo de Isaías es una profecía dirigida a la casa de Judá. O sea que Pablo, al predicarle a estos líderes de la comunidad judía en Roma y ver que no se ponen de acuerdo y que no reciben el mensaje de Pablo, en ese momento Pablo se da cuenta que se está cumpliendo la profecía de Isaías con respecto a la casa de Judá. ¿Y qué decisión toma? Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ya Yeshua había enviado a Pablo a los gentiles, pero él se aferraba a ir a los judíos. Y es aquí, hasta el final del libro de los Hechos, que ya Pablo se da por vencido y dice: ya no más seguiré predicando
a la casa de Judá, ahora me voy a los gentiles y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, y con esto van a cerrar los últimos 2 versículos del libro de los Hechos, que proféticamente nos anticipan el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo permaneció 2 años. Ahí está en clave el ministerio de Pablo entre los gentiles, entre las tribus dispersas entre los gentiles. 2 años. 2 años que conecto con 2 milenios. 2 años con 2 milenios en una casa alquilada en Roma. Está en una casa prestada en Roma, recibiendo a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Yeshua el Mesías abiertamente y sin impedimento. Y la historia continúa. El apóstol Pablo en una casa prestada en Roma, está prestado el apóstol Pablo en Roma, predicando el reino de Dios, que es el reino de David, el reino de Israel, abiertamente y sin impedimento. Oración por la revelación de la pieza 44 del rompecabezas, Hechos 28 al 31. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Yeshua el Mesías abiertamente y sin impedimento. Señor, tú dijiste que los gentiles oirían, y el apóstol Pablo anunció esto, y hoy podemos comprobar que lo que él profetizó, lo que él anunció, se está cumpliendo. Y los gentiles que están escuchando este mensaje y están creyendo, una vez más, son parte de este gran rompecabezas, de esta pieza que faltaba, y pueden entender que la esperanza del apóstol Pablo, la esperanza de Israel, es que Israel vuelva de entre los gentiles. Y el día que Israel vuelva de entre los gentiles, entonces el endurecimiento en parte de la casa de Judá terminará. Entonces los judíos oirán. Los judíos oirán. Los judíos entrarán al banquete cuando el hijo pródigo vuelva. Bendito sea, Señor, por la revelación de este rompecabezas que cada vez se aclara más y más. Bendito seas, Yeshua, por el testimonio de los apóstoles, por el testimonio del apóstol Pablo y por el testimonio de los que estábamos lejos y estamos volviendo a casa. Bendito seas, buen pastor de Israel. Amén. Texto a memorizar, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Te lo dejo de tarea. Volvamos a las prácticas de la iglesia primitiva. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir
que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo ese tiempo estuvo ahí, esperando por mí, la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, ese error es borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo